El análisis de suelo es una herramienta fundamental para evaluar la fertilidad del suelo, su capacidad productiva y es la base para definir la dosis de nutrientes a aplicar. Para que el dato analítico reportado por el laboratorio sea útil, es imprescindible realizar un adecuado muestreo de suelos, ya que en esta etapa es donde se define la exactitud de los resultados del análisis de suelos. Muestreo de suelo. Para poder realizar el muestreo de suelo, necesitamos cumplir ciertas restricciones o normas, entre las cuales tenemos la delimitación de la zona a muestrear, para así poder determinar o elegir el tipo de muestreo completo para el tipo de terreno elegido, como también la cantidad de submuestras. ¿Qué es una submuestra? Es un punto en el cual se colecta una pequeña porción de suelo dentro del área a muestrear, la cual tiene un número limitado de repeticiones para determinada extensión de tierra. Se toman entre 20 a 30 submuestras para formar una muestra compuesta y hacerla lo más representativa posible. Una vez homogénea, se procede a lo que es el cuarteo. ¿Qué es un cuarteo? Una vez homogénea la muestra, se coloca en forma circular para dividir esta en 4 porciones iguales, cerciorándonos que la muestra sea lo suficientemente representativa para alcanzar el peso de 1 kilogramo, que es el peso exigido por los laboratoristas para poder hacer todos los análisis correspondientes o solicitados por el cliente. Una vez que ya se tiene la muestra en el campo equivalente a 1 kilogramo de peso, se lleva al laboratorio para su respectivo ingreso. A esto se le llama ingreso de la muestra. En el laboratorio se llena una hoja que lleva los siguientes datos: nombre del cliente, dirección del cliente, el municipio, el departamento, el teléfono del cliente, el colector de la muestra, el responsable de la muestra, el receptor de la muestra e identificación de la muestra, y también los parámetros solicitados. También lleva una información adicional que es la forma de entrega de informe, el estado de la muestra de suelo recibido, si es húmedo o mojado, también como el cultivo anterior, el cultivo a plantar, la densidad de siembra, también si ha sido fertilizado, ha sido encalado, si se ha incorporado abono orgánico y si tiene algún sistema de riego. Una vez que la muestra ya ha sido ingresada al laboratorio, se lleva a cabo la extensión de la muestra. La muestra puede ser extendida en bandejas metálicas, papel tipo craft aproximadamente de 50 centímetros por 50 centímetros o también en papel plástico tipo nylon para llevar a cabo lo que es el secado. Las muestras son disminuidas con las manos secas en un mesón al aire libre. En caso de gravas, tallos, hojas, raíces u otro tipo de material mayor a 2 milímetros, deben de ser retirados. Las muestras son secadas en un mesón al aire libre o en un horno a una temperatura no mayor a 40 grados centígrados. Voltear periódicamente para lograr un secado homogéneo. Molienda y tamizado. Para realizar el tamizado se tomó la muestra seca, la cual fue esparcida en el papel para que se secara de forma uniforme. Para evitar cualquier tipo de contaminación, se limpió con un paño y alcohol el mortero y el pistilo. Como siguiente paso, la molienda de la muestra, la cual se iba colocando en pequeñas porciones para facilitar la destrucción de los agregados más grandes. Una vez terminado el trabajo, se procedió a tamizar y como último paso, se empacó en una bolsa totalmente hermética.
Análisis de pH. El pH es una medida de la reacción acidez o alcalinidad del suelo. Varía según el tipo de arcilla y materia orgánica. Para realizar este análisis se utilizaron diferentes tipos de materiales, entre los que destacan el pHímetro, una balanza de precisión, la muestra de suelo, un vaso de precipitado, agua destilada, una probeta y varillas de vidrio, así también como un beaker de 50 ml. Primero se pesan 10 gramos de muestra de suelo y se colocan en un beaker de 50 ml. Se adicionan 25 ml de agua destilada. Se agitan por 5 minutos con una varilla de vidrio y se deja reposar por 30 minutos. Luego se determina el pH con un medidor de pH. Asimismo, también se toma una muestra en blanco y se hace el mismo procedimiento. Aluminio intercambiable. La determinación de la acidez intercambiable se basa en el uso de una sal neutra como el cloruro de potasio con un ion desplazante, el cual provoca que los iones ácidos, o sea, el aluminio, pasen a la solución. Para la determinación de aluminio intercambiable, primero se pesa 10 gramos de suelo y se colocan en un embudo que está sobre un Erlenmeyer cubierto por un papel filtro. Luego se miden 100 ml de cloruro de potasio en una probeta y se aplican en pequeñas cantidades. Este proceso se hará aproximadamente en 2 horas. Una vez teniendo filtrado, se aplican 5 gotas de fenolftaleína, el cual sería el indicador, y titulamos con hidróxido de sodio. En esta titulación nos va a dar un color rosado pálido. Una vez obtenido este color, se observa el gasto y se toman los datos. Luego procedemos a quitar el color rosado y le aplicamos 10 ml de fluoruro de sodio. Si el color rosado regresa, es que hay presencia de aluminio. En el caso que el color rosado vuelva, tendríamos que titular con HCl y se toma el dato de lo que se ha gastado para encontrar el aluminio. Determinación de textura con el método del hidrómetro ovoyunco. El método del hidrómetro ovoyuncos es un método que nos permite la determinación de la textura del suelo. Para esto se necesita que la partícula que compone el suelo esté dispersa en una solución acuosa. Para la realización de esta práctica se necesitan diferentes tipos de materiales, entre los cuales encontramos probeta de 100 ml, varilla agitadora, muestra de suelo, una probeta, una balanza, una batidora, un hidrómetro, un termómetro y el alcohol amílico. Como primer paso, pesamos 50 gramos de suelo en la balanza de precisión. Para eso necesitamos tarar el aparato. Luego se aplican 10 ml de hidróxido de sodio y 10 ml de oxalato de sodio. Una vez en el vaso se llenan 3/4 de vaso, de manera que al batir no se pierda parte de la muestra. Se deja batir durante 5 minutos y posterior a eso se transfiere a la probeta de 100 ml. La probeta se llena 3/4 de manera que al introducir el hidrómetro no se rebalse o exceda la marca establecida. En el caso de haber espuma, se añade alcohol amílico. Agitamos la muestra con la varilla e introducimos el hidrómetro, tomando como punto cero desde que se deja de agitar y se introduce el hidrómetro. Se toma la primera medición a los 40 segundos. La siguiente medición se toma a las 2 horas, posterior al inicio de la práctica, y por último se mide la temperatura. Determinación de la materia orgánica. Como primer paso, se pesa 1 gramo de suelo y se coloca en un Erlenmeyer de 500 ml. Luego se aplican 10 ml de dicromato de potasio.
Con una pipeta se aplican 15 ml de ácido sulfúrico. Con una varilla se agita suavemente para mezclarlo de manera que las partículas no se suban en las paredes del Erlenmeyer, ya que si se suben no serán oxidadas. Luego de agitar se deja en el reposo 30 minutos. Después de haber pasado los 30 minutos se aplica una pizca de fluoruro de sodio con una espátula. Se aplican 10 ml de ácido fosfórico para luego aplicar 10 gotas de difenylamina, el cual es un indicador. Ya a la hora de titular se hace con sulfato ferroso. Luego, con el agitador magnético, agitamos para posteriormente agregar sulfato ferroso hasta observar cambios de color. Al observar esto, cortaremos el fluido y tomaremos la lectura. Criterios de aceptación y rechazo. Al momento de ejecutar los procedimientos para llevar a cabo cada uno de los análisis que le hicimos a la muestra, no presentó ningún problema y logramos obtener resultados reales y sin ser alterados o inventados. Todos los procedimientos mencionados anteriormente se hicieron con el propósito de obtener esta hoja que nos muestra los resultados de cada uno de los análisis, como ser pH, textura, materia orgánica y aluminio intercambiable. Con estos resultados en nuestras manos podemos llevar a cabo lo que son las recomendaciones. Recomendaciones según los datos obtenidos. Como el rambután es un cultivo que requiere un pH entre 5.5 a 6.5 y el resultado de nuestro análisis nos dio un pH de 4.46, por lo que se recomienda aplicar una enmienda calcárea, ya sea cal, dolomita o caliza. Con esto se logrará neutralizar los iones de aluminio intercambiable y así podemos aumentar el pH del suelo. Al llevar a cabo esta actividad es recomendable que pasado unos 4 a 5 meses llevar a cabo un análisis de suelo para ver cuánto se logró aumentar el pH. En cuanto a la textura, el cultivo se desarrolla bien en suelo franco, así que es aceptable para sembrarlo. El valor de la materia orgánica presente en ese suelo es bajo, por lo que recomendamos aplicar materia orgánica, ya sea incorporando estiércol de bovino, gallinaza o residuos vegetales.